Imagínate estar en la cárcel, ¿no? Una cárcel militar encima y de repente ¡pum! Disparos. Eso es lo que vivieron los presos políticos en Ramo Verde en Venezuela el 20 de diciembre de 2024. Para ser exactos, vamos a intentar entender qué pasó allí. Uf, sí, la verdad que suena terrible. Tenemos información de Infobae, El Heraldo y Semana que nos puede ayudar a comprender este incidente. ¿Te parece que nos sumergimos en ello? Venga, vamos a ello. Ramo Verde ya es conocida, ¿no? Por albergar a presos políticos, muchos detenidos después de las protestas por la reelección de Maduro. Y claro, este incidente, con la falta de información oficial, pues añade aún más preocupación. Sin duda. Tamara Suju, que es abogada de derechos humanos, ha estado utilizando X, antes Twitter, para compartir información. Incluso ha publicado imágenes y vídeos bastante impactantes desde dentro de la prisión. Claro, las redes sociales son clave en estos casos. A veces la única manera de saber qué está pasando realmente. Y en los videos que ha compartido Suju, un preso describe cómo las fuerzas de seguridad irrumpieron en su celda, golpeándolos y destrozando sus pertenencias. Incluso la comida que sus familias les llevan con tanto esfuerzo. Una situación terrible. Infobae informa de que al menos 3 presos resultaron heridos de bala. Hay una foto de un preso con heridas que parecen ser de perdigones. Caramba, lo que me llama la atención también es la presencia de varias fuerzas de seguridad venezolanas, la de GESIM, el SEBIN y la GNB. Según Semana, la operación estaba liderada por altos mandos militares, incluido el mayor general José Rivero Bastarzo, que es viceministro de los servicios. Esto plantea muchas dudas sobre las verdaderas intenciones de esta operación. Oye, ¿y si analizamos el contexto general de los derechos humanos en Venezuela? Sí, claro. Si ponemos este incidente en perspectiva, la situación es todavía más preocupante. Infobae cita a la ONG Foro Penal, que estima que hay 1.877 presos políticos en Venezuela, la cifra más alta en 25 años. Y no solo eso, también mencionan que 27 personas han desaparecido. Es una cifra escalofriante. Desde luego. Por un lado, tenemos este incidente violento en Ramo Verde, con testimonios de abusos y maltratos. Y por otro, el silencio del gobierno venezolano, que no ha dado una versión oficial de lo sucedido. Es cierto. Semana incluso compara este silencio con el anuncio reciente del gobierno sobre la liberación de 533 presos. Muchos de ellos detenidos tras las protestas por la reelección de Maduro. Claro, esa disparidad genera aún más desconfianza. Varias ONG internacionales ya han pedido una investigación independiente sobre las condiciones de las cárceles venezolanas. Me parece crucial, la verdad. Indagar en las denuncias de abusos y torturas en las cárceles venezolanas. Semana informa que, además de las detenciones arbitrarias, las denuncias de malos tratos y torturas son cada vez más frecuentes. De hecho, el artículo menciona que 2 detenidos, uno de 44 años y otro de 36, murieron bajo custodia. Es una tragedia que subraya la necesidad de una acción internacional para proteger los derechos de los presos en Venezuela. Desde luego. También se reportaron intentos de suicidio, lo que nos habla del impacto psicológico de estas condiciones de detención. Claro, sin duda. La falta de información oficial por parte del gobierno venezolano no hace más que agravar la situación. Su opacidad impide conocer la verdadera magnitud de la crisis de derechos humanos en el país. Y hablando de esa opacidad, ¿qué podemos decir de la liberación de esos 533 presos que mencionaba Semana? Pues es una medida que, aunque podría verse como un gesto de buena voluntad, también genera suspicacias. ¿En qué sentido? Bueno, la Fiscalía venezolana, según Semana, informó que estas liberaciones se dan tras la revisión de medidas a procesados por los hechos de violencia ocurridos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. O sea que el gobierno asocia estas liberaciones a las protestas por las elecciones, pero no reconoce la existencia de presos políticos. Exactamente. Es una estrategia que busca deslegitimar las denuncias de persecución política y controlar la narrativa. Un juego peligroso que pone en riesgo la vida de miles de personas. Totalmente. Y mientras el gobierno venezolano continúa con este discurso, la comunidad internacional debe mantenerse vigilante y exigir el respeto a los derechos humanos en el país. Tienes toda la razón. Y hablando de la comunidad internacional, ¿qué repercusiones ha tenido este incidente en Ramo Verde a nivel global? Pues varias organizaciones internacionales, como ya hemos comentado, han condenado la violencia y han exigido una investigación independiente. ¿Y ha habido alguna reacción por parte de gobiernos extranjeros? De momento, no. Ningún gobierno ha emitido una condena formal. Una respuesta tibia que no se corresponde con la gravedad de la situación. Cierto. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cabe esperar una investigación justa e imparcial por parte del gobierno venezolano? Es difícil de responder, la verdad, considerando el historial del régimen de Maduro en materia de derechos humanos. Efectivamente. Aquí es donde la presión internacional juega un papel clave. ¿De qué manera? Pues los gobiernos extranjeros, los organismos internacionales y la sociedad civil deben unirse para exigir al gobierno venezolano que rinda cuentas por sus acciones. Es una tarea compleja, pero absolutamente necesaria.
No podemos permitir que la impunidad se imponga en casos como este. Totalmente de acuerdo. Mientras tanto, la incertidumbre y el miedo siguen presentes en la vida de los presos políticos en Venezuela. Es una realidad dolorosa que debemos visibilizar y denunciar. Y hablando de visibilizar, El Heraldo presenta un dato interesante sobre la composición de los presos políticos en Venezuela. ¿Te refieres a la información de Foro Penal? Sí. La ONG indica que de los 1.877 presos políticos, 1.715 son civiles y 162 son militares. Un dato que desmonta la narrativa del gobierno, que suele acusar a militares disidentes de estar detrás de supuestos golpes de Estado. Y no solo eso, El Heraldo destaca que el Partido 20 Venezuela, liderado por María Corina Machado, ha denunciado que los disparos en Ramo Verde iban dirigidos específicamente a los presos políticos. Es una acusación grave que refuerza la idea de una persecución política sistemática por parte del régimen de Maduro. Para entender mejor el alcance de esta persecución, El Heraldo menciona un caso que me parece importante destacar. ¿Te refieres al caso de Edmundo González Urrutia? Exacto. El gobierno venezolano ha reiterado que González Urrutia será detenido si regresa al país. Un claro ejemplo de la intolerancia del régimen de Maduro hacia la disidencia. Para añadir más complejidad, El Heraldo informa que España le ha concedido asilo a González Urrutia. Una decisión que seguramente generará tensiones entre ambos países. Sin duda, este caso nos lleva a una reflexión importante. ¿Hasta qué punto la comunidad internacional está dispuesta a proteger a los perseguidos políticos venezolanos? Es una pregunta clave que debemos plantearnos. Mientras tanto, la situación en Venezuela sigue siendo crítica. Efectivamente, la crisis política, económica y social del país empeora cada día y los derechos humanos siguen siendo vulnerados. Es una realidad que no podemos ignorar. Por supuesto que no. Para comprender mejor la magnitud de esta crisis, me gustaría que hablásemos un poco más sobre las condiciones de vida dentro de las cárceles venezolanas. Me parece una buena idea. Es importante que conozcamos la realidad que viven los presos en el país. Además de las denuncias de torturas y malos tratos que ya hemos mencionado, Infobae nos ofrece un dato que ilustra la precariedad de la situación. ¿A qué te refieres? El artículo muestra una imagen de una camiseta de un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana llena de sangre dentro de Ramo Verde. Es una imagen impactante que habla por sí sola de la violencia en las cárceles venezolanas. Y no solo eso, los vídeos que compartió Tamara Suju muestran celdas destruidas con las pertenencias de los presos tiradas por el suelo. Es una clara violación de los derechos humanos y de la dignidad de las personas privadas de libertad. En este contexto de crisis y vulneración de derechos, surge una pregunta. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los presos políticos en Venezuela? Es una pregunta compleja, pero hay varias acciones que podemos tomar. ¿Cuáles serían? Primero, es fundamental mantenernos informados sobre la situación en Venezuela y difundir información veraz sobre lo que está sucediendo. La información es poder, como se suele decir. Cierto. También podemos apoyar a las organizaciones de derechos humanos que trabajan en Venezuela, ya sea a través de donaciones o difundiendo su labor. Es una forma concreta de contribuir a la defensa de los derechos humanos en el país. Y por último, pero no menos importante, podemos presionar a nuestros gobiernos para que tomen medidas más contundentes frente a la crisis venezolana. Exigir a nuestros representantes que asuman su responsabilidad en la defensa de los derechos humanos a nivel internacional. Precisamente. La presión ciudadana es fundamental para generar cambios reales en la política exterior de los países. Es un camino largo y complejo, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Totalmente de acuerdo. Mientras la comunidad internacional busca soluciones, la vida dentro de las cárceles venezolanas sigue siendo un infierno para miles de personas. Es una realidad dolorosa que no podemos olvidar. Y hablando de la realidad dentro de las cárceles, Infobae nos ofrece una perspectiva interesante sobre la situación de los presos políticos militares. ¿Te refieres a la información sobre la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo? Exacto. El artículo menciona que el régimen de Maduro afirmó que Gallo está siendo procesado por terrorismo. Una acusación grave que, sin embargo, no sorprende, considerando el historial del régimen. Este caso no solo ilustra la situación de los presos políticos en general, sino que también pone de manifiesto las tensiones diplomáticas entre Venezuela y otros países. Efectivamente, la detención de Gallo ha provocado una fuerte condena por parte del gobierno argentino que exige su liberación inmediata. Y esta no es la primera vez que hay tensiones diplomáticas entre Venezuela y otros países de la región. Cierto. El régimen de Maduro ha tenido enfrentamientos con gobiernos como el de Colombia, Brasil e incluso Estados Unidos. Una situación que complica aún más la búsqueda de soluciones para la crisis venezolana. Sin duda, la falta de diálogo y la confrontación constante dificultan la posibilidad de un acuerdo político que permita la recuperación del país.
Es un escenario complejo y desafiante, pero no podemos perder la esperanza de un futuro mejor para Venezuela. Estoy de acuerdo. Y mientras esperamos ese futuro, debemos seguir trabajando para que se respeten los derechos humanos de todos los venezolanos, dentro y fuera de las cárceles. Una tarea que nos compete a todos. Sin duda. Y hablando de las tareas que nos competen, creo que es importante que sepamos cómo podemos mantenernos informados sobre la situación en Venezuela. Me parece una excelente idea. Hay varias fuentes de información fiables que nos permiten seguir de cerca la evolución de la crisis venezolana. ¿Podrías mencionar algunas? Claro. Además de los medios que ya hemos citado, como Infobae, El Heraldo y Semana, hay otras publicaciones internacionales que ofrecen una cobertura amplia y rigurosa de la situación en Venezuela. Por ejemplo. The Economist, The Washington Post, The New York Times, entre otros. También hay organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional que publican informes periódicos sobre la situación en el país. Y no olvidemos la importancia de las redes sociales. Cierto. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para la difusión de información sobre Venezuela, especialmente para los periodistas y activistas que trabajan en el país. Es importante, sin embargo, ser críticos con la información que circula en las redes sociales, ya que no todo lo que se publica es veraz. Tienes razón. Es fundamental verificar la fuente de la información y contrastarla con otras publicaciones antes de compartirla. Y también es importante tener en cuenta la diversidad de opiniones y perspectivas sobre la crisis venezolana. Claro. No existe una única verdad absoluta y es necesario escuchar a todas las voces para comprender la complejidad de la situación. Es un ejercicio de diálogo y tolerancia fundamental para la construcción de una solución pacífica y democrática para Venezuela. Y hablando de soluciones pacíficas, ¿qué perspectivas hay para un acuerdo político en Venezuela? Es una pregunta difícil de responder. ¿Por qué? La polarización política en Venezuela es muy profunda y las posiciones del gobierno y la oposición parecen irreconciliables. No hay ningún espacio para el diálogo. Ha habido algunos intentos de diálogo en el pasado, pero no han dado resultados concretos. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos? La falta de confianza entre las partes, la intransigencia de algunos sectores y la intervención de actores externos son algunos de los factores que han impedido un acuerdo político hasta el momento. ¿Y qué papel juega la comunidad internacional en este proceso? La comunidad internacional tiene un rol fundamental en la búsqueda de una solución para la crisis venezolana. ¿De qué manera? En primer lugar, es importante que la comunidad internacional mantenga la presión sobre el régimen de Maduro para que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es decir, no podemos permitir que la impunidad se imponga en Venezuela. Exacto. También es importante que la comunidad internacional apoye los esfuerzos de diálogo y negociación entre el gobierno y la oposición. Facilitando un espacio de encuentro para la construcción de una solución pacífica. Efectivamente. Y por último, pero no menos importante, la comunidad internacional debe estar preparada para brindar apoyo humanitario a la población venezolana, que se encuentra en una situación de extrema necesidad. Una crisis humanitaria que no podemos ignorar. Totalmente de acuerdo. Y mientras la comunidad internacional busca soluciones para la crisis venezolana, la vida dentro de las cárceles del país sigue siendo un infierno para miles de personas. Es una realidad dolorosa que no podemos olvidar. Y hablando de la realidad dentro de las cárceles, Infobae nos ofrece una perspectiva muy interesante sobre la situación de los presos políticos militares. ¿Te refieres a la información sobre la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo? Exacto. El artículo menciona que el régimen de Maduro afirmó que Gallo está siendo procesado por terrorismo. Una acusación grave que, sin embargo, nos sorprende, considerando el historial del régimen venezolano. Y este caso, además de ilustrar la situación de los presos políticos en general, también pone de manifiesto las tensiones diplomáticas entre Venezuela y otros países. Efectivamente, la detención de Gallo ha generado una fuerte condena por parte del gobierno argentino que exige su liberación inmediata. Y esta no es la primera vez que se producen tensiones diplomáticas entre Venezuela y otros países de la región. Cierto. El régimen de Maduro ha tenido enfrentamientos con gobiernos como el de Colombia, Brasil e incluso Estados Unidos. Una situación que complica aún más la búsqueda de soluciones para la crisis venezolana. Sin duda, la falta de diálogo y la confrontación constante dificultan la posibilidad de un acuerdo político que permita la recuperación del país. Es un escenario complejo y desafiante, pero no podemos perder la esperanza de un futuro mejor para Venezuela. Estoy de acuerdo. Y mientras esperamos ese futuro, debemos seguir trabajando para que se respeten los derechos humanos de todos los venezolanos dentro y fuera de las cárceles. Una tarea que nos compete a todos. Sin duda. Y con esta reflexión sobre la importancia de la acción ciudadana en la defensa de los derechos humanos, damos por finalizada la primera parte de nuestra inmersión en el incidente de Ramo Verde. En la segunda parte,
Profundizaremos en el análisis de las posibles causas y consecuencias de este suceso, así como las perspectivas para el futuro de Venezuela. No te pierdas la próxima entrega de The Deep Dive, donde continuaremos explorando esta compleja y desafiante realidad. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Volviendo al incidente de Ramo Verde, creo que es vital analizar las posibles motivaciones, ¿no?, detrás de esta violenta requisa. Sí, ir más allá de los hechos e intentar comprender el porqué de esta acción por parte de las fuerzas de seguridad. Exacto. Y aquí el contexto político de Venezuela es crucial. ¿A qué te refieres? Bueno, recordemos que Venezuela lleva años sumida en una profunda crisis política, económica y social. Una crisis que ha generado mucha tensión y polarización en el país. Efectivamente. Y en este contexto, el régimen de Maduro ha endurecido su control sobre el poder, ¿no?, utilizando diferentes estrategias para silenciar a la oposición, a cualquier voz crítica, vaya. Claro, las detenciones arbitrarias, la censura en los medios, la represión de las protestas son solo algunos ejemplos de esta deriva autoritaria. Precisamente. Y esta requisa tan violenta en Ramo Verde, bueno, podría interpretarse como una muestra más de esta estrategia de control por parte del régimen. ¿En qué sentido? Pues al generar miedo e intimidación entre los presos políticos. El régimen busca silenciar cualquier intento de disidencia o protesta dentro de las cárceles. Es una lógica perversa, pero que por desgracia se ha repetido en muchos regímenes autoritarios a lo largo de la historia. Totalmente. Y en el caso de Venezuela, esta lógica se ve reforzada por la impunidad, ¿no? La impunidad que rodea las violaciones de derechos humanos. ¿A qué te refieres? A ver, las denuncias de torturas, de malos tratos, de ejecuciones extrajudiciales, rara vez se investigan y los responsables casi nunca son llevados ante la justicia. Claro, una situación que fomenta la repetición de estos abusos y que envía un mensaje claro a la población. La disidencia no se tolera. Exacto. Y esta requisa violenta en Ramo Verde podría interpretarse como un mensaje, ¿no?, dirigido no solo a los presos políticos, sino a toda la sociedad venezolana. Un mensaje para infundir miedo y desalentar cualquier oposición al régimen. Efectivamente. Y aquí la comunidad internacional tiene un papel crucial. ¿A qué te refieres? Bueno, no podemos permitir que la impunidad se imponga en Venezuela. La comunidad internacional debe condenar las violaciones de derechos humanos y exigir al régimen de Maduro que respete las libertades fundamentales. Es una tarea compleja, sí, pero necesaria. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano. Totalmente de acuerdo. Y hablando de la tragedia venezolana, me gustaría que reflexionáramos un momento sobre las consecuencias de este incidente en Ramo Verde. Me parece una buena idea. Es importante analizar el impacto de este suceso, más allá del ámbito carcelario. Exacto. Y aquí es donde el concepto de presos políticos cobra especial relevancia. ¿En qué te refieres? Las personas que están detenidas en Ramo Verde no son delincuentes comunes. Son ciudadanos que han sido privados de libertad por motivos políticos. Es decir, por ejercer su derecho a la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica. Efectivamente. Y al atacar a estos presos políticos, el régimen de Maduro no solo viola sus derechos, también atenta contra la democracia en Venezuela. ¿En qué sentido? La existencia de presos políticos es incompatible con un sistema democrático. En una democracia, los ciudadanos tienen derecho a disentir del gobierno, sin temor a ser reprimidos. Y en Venezuela, este derecho fundamental se está vulnerando de manera sistemática. Totalmente. Y la violenta requisa en Ramo Verde es un claro ejemplo de esa vulneración. Y más allá del impacto en la democracia venezolana, ¿qué otras consecuencias podemos vislumbrar a raíz de este incidente? Bueno, creo que es importante analizar el impacto en la sociedad venezolana en su conjunto. ¿A qué te refieres? La violencia ejercida contra los presos políticos genera un clima de miedo, de incertidumbre en la población. Un miedo que puede paralizar a la sociedad E impedir que los ciudadanos se organicen para defender sus derechos. Exacto. Y esto es justo lo que busca el régimen de Maduro. Silenciar cualquier tipo de disidencia y perpetuarse en el poder. Es una estrategia perversa, pero desgraciadamente efectiva. Cierto. Y aquí la solidaridad internacional se vuelve fundamental. ¿A qué te refieres? Es necesario que la comunidad internacional apoye al pueblo venezolano en su lucha por la democracia y los derechos humanos. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? Hay muchas maneras de mostrar nuestro apoyo. Podemos, por ejemplo, difundir información sobre la situación en Venezuela, denunciar las violaciones de derechos humanos y exigir a nuestros gobiernos que actúen, que tomen medidas para proteger a la población venezolana. También podemos apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en Venezuela
ya sea con donaciones o ayudando a difundir su labor. Por supuesto. Y no olvidemos la presión diplomática. Es vital que la comunidad internacional siga presionando al régimen de Maduro para que cese la represión y permita una transición democrática en el país. Es una tarea compleja pero necesaria. El futuro de Venezuela depende en gran medida de la acción de la comunidad internacional. Totalmente de acuerdo. Y hablando del futuro de Venezuela, me gustaría que reflexionáramos un momento sobre las perspectivas. ¿Qué perspectivas hay para una salida a la crisis? Me parece una buena idea analizar los posibles escenarios que se abren tras este incidente en Ramo Verde. Efectivamente. Y aquí la incertidumbre se apodera del análisis. ¿A qué te refieres? La situación en Venezuela es muy volátil. Es difícil predecir con certeza qué rumbo tomarán los acontecimientos. ¿Podrías plantearnos algunos escenarios posibles? Claro, un primer escenario sería la continuidad del régimen. La continuidad del régimen de Maduro. O sea, que Maduro se mantenga en el poder, a pesar de la crisis política, económica y social que atraviesa el país. Exactamente. Y este escenario implicaría la continuidad de la represión, la violación de derechos humanos, el deterioro de las condiciones de vida. Un escenario desalentador, desde luego. Cierto, pero también hay otros escenarios posibles. ¿Usted sería? Un segundo escenario sería una transición negociada hacia la democracia. Es decir, que el gobierno y la oposición lleguen a un acuerdo para convocar elecciones libres y transparentes. Exactamente. Y esto implicaría el fin de la represión, la liberación de los presos políticos y la posibilidad de una reconstrucción democrática del país. Un escenario que sin duda sería el más deseable para el pueblo venezolano. Claro, pero como te decía, hay otros escenarios posibles. Algunos más optimistas, otros más pesimistas. ¿Cuáles serían? Un tercer escenario sería una intervención militar extranjera. Es decir, que un país o un grupo de países decidan intervenir en Venezuela militarmente para derrocar al régimen de Maduro. Exactamente. Y este escenario es muy peligroso, claro. Podría generar una escalada de violencia y un conflicto armado a gran escala. Y además, una intervención militar extranjera siempre genera dudas sobre su legitimidad y sus consecuencias a largo plazo. Cierto. Y por último, pero no menos importante, hay un cuarto escenario posible: la implosión. La implosión del régimen de Maduro. ¿A qué te refieres? A que el régimen colapse, ¿no? Debido a la presión interna, la presión externa, la crisis económica, la falta de apoyo popular. Un escenario que podría generar un vacío de poder y una situación de caos e ingobernabilidad. Efectivamente. Y este escenario es también muy peligroso, claro. Podría generar una espiral de violencia y una crisis humanitaria aún mayor. Como vemos, el futuro de Venezuela es incierto y está lleno de desafíos. Totalmente. Y ante esta incertidumbre, lo único que podemos hacer es seguir trabajando para que se respeten los derechos humanos de todos los venezolanos, dentro y fuera de las cárceles. Y mantener la esperanza de que algún día Venezuela recupere la democracia y la paz. Estoy de acuerdo. Y hablando de la situación de los presos políticos en Venezuela, creo que es importante que conozcamos un poco más la labor de las organizaciones que trabajan en su defensa. Me parece una excelente idea. Es fundamental visibilizar el trabajo de estas organizaciones y apoyar sus esfuerzos para garantizar los derechos humanos en Venezuela. ¿Podrías mencionarnos algunas de estas organizaciones? Claro. Una de las más importantes que trabaja en la defensa de los presos políticos en Venezuela es Foro Penal. Foro Penal, sí. La hemos mencionado varias veces a lo largo de esta inmersión. Efectivamente. Es una ONG venezolana. Se dedica a brindar asistencia legal y humanitaria a los presos políticos y a sus familias. ¿Y qué tipo de asistencia brindan? Pues ofrecen servicios de asesoría legal, representación judicial, visitas a los centros de detención, atención médica y psicológica. Una labor fundamental para garantizar los derechos de los presos políticos y de sus familias. Exactamente. Y Foro Penal también realiza una importante labor de documentación, de investigación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. ¿A qué te refieres? Bueno, elaboran informes periódicos sobre la situación de los presos políticos en Venezuela. Incluyen datos sobre el número de detenidos, las condiciones de detención, las violaciones de derechos humanos, las denuncias de torturas. Un trabajo fundamental para visibilizar la situación en Venezuela y para generar presión internacional, para que se respeten los derechos humanos. Exacto. Y además de Foro Penal, hay otras organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos en Venezuela. ¿Podrías mencionar algunas? Claro. Algunas de las más destacadas son Provea, Transparencia Venezuela, Espacio Público, Control Ciudadano. Todas estas organizaciones realizan un trabajo importantísimo en la defensa de los derechos humanos en Venezuela, desde diferentes ámbitos de acción. Efectivamente. Provea, por ejemplo, se centra en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, mientras que Transparencia Venezuela se especializa en la lucha contra la corrupción.
Espacio Público, por su parte, trabaja en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Y Control Ciudadano se centra en el control civil de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Como podemos ver, la sociedad civil venezolana está organizada y activa en la defensa de los derechos humanos. Y es fundamental que la comunidad internacional la apoye, que reconozca su valentía en la lucha por la democracia y la justicia. Totalmente de acuerdo. Y con esta reflexión sobre la importancia del trabajo de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, damos por finalizada la segunda parte de nuestra inmersión en el incidente de Ramo Verde. En la tercera y última parte, analizaremos las repercusiones internacionales de este suceso y las perspectivas para el futuro de Venezuela. No te pierdas la próxima entrega de The Deep Dive, donde continuaremos explorando esta compleja y desafiante realidad. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Para cerrar nuestra inmersión en lo que pasó en Ramo Verde, creo que es crucial analizar la repercusión que ha tenido a nivel internacional. Sí, total. Aunque la situación en Venezuela sea complicada y desafiante, la comunidad internacional no puede quedarse de brazos cruzados, ¿no? Ante la violación de los derechos humanos. Claro. Y en este sentido, hemos visto diferentes reacciones, ¿no? Por parte de organismos internacionales, gobiernos extranjeros y también organizaciones civiles. Empecemos por las organizaciones internacionales. ¿Qué tipo de respuesta hemos visto por parte de la ONU, la OEA, la Unión Europea? La respuesta general ha sido de condena, ¿no? A la violencia y un llamamiento al diálogo y al respeto de los derechos humanos. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto? Sí, claro. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por ejemplo, ha expresado su preocupación por la situación en Venezuela, ¿no? Y ha instado al gobierno a investigar los hechos, lo que pasó en Ramo Verde. ¿Y la OEA? ¿Qué ha dicho al respecto? El secretario general de la OEA también ha condenado la violencia, ¿no? Y ha reiterado la necesidad de buscar una solución pacífica y democrática a la crisis venezolana. ¿Y la Unión Europea? Pues la Unión Europea ha emitido un comunicado en el que expresan su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela y piden la liberación de los presos políticos. Vaya, como vemos, ha habido una condena generalizada por parte de la comunidad internacional, pero esa condena se ha traducido en acciones concretas. Esa es la pregunta clave. Y la respuesta, lamentablemente, es que las acciones concretas han sido limitadas. ¿A qué te refieres? Algunos países sí que han impuesto sanciones, ¿no? Al régimen de Maduro. Pero estas sanciones no han conseguido un cambio de rumbo en la política del gobierno. Entiendo. ¿Y la posibilidad de una intervención militar extranjera sigue sobre la mesa? Esa opción siempre está presente. Ya. Pero es una alternativa muy peligrosa. Y que genera mucha controversia, ¿no? ¿Por qué? Una intervención militar extranjera podría desencadenar una escalada de violencia, un conflicto armado a gran escala, con consecuencias muy graves para la población venezolana. Y además, una intervención militar extranjera siempre genera dudas, ¿no? Sobre su legitimidad y sus consecuencias a largo plazo. Claro, por eso la comunidad internacional debe seguir explorando todas las vías pacíficas para lograr una solución para la crisis venezolana. Y en ese sentido, ¿qué papel juega la diplomacia? La diplomacia es fundamental para facilitar el diálogo entre el gobierno y la oposición y para generar un clima de confianza, ¿no? Que permita avanzar hacia una transición democrática. Pero como ya hemos comentado, los intentos de diálogo en el pasado no han dado resultados, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer para que esta vez sea diferente? Es necesario que la comunidad internacional se implique más, de forma más activa, en el proceso de diálogo, actuando como garante de los acuerdos y, presionando a ambas partes, ¿no? Para que se comprometan con una solución pacífica. Claro, mientras se busca esa solución política, ¿qué se puede hacer para ayudar a los presos políticos que siguen sufriendo en las cárceles del país? Pues es fundamental que la comunidad internacional mantenga la presión, ¿no? Sobre el régimen de Maduro, para que libere a todos los presos políticos y que cese la represión contra la disidencia. También es importante apoyar a las organizaciones, ¿no?, de derechos humanos que trabajan en Venezuela. Y a las familias de los presos políticos. Sin duda. Y no podemos olvidar lo importante que es visibilizar la situación, ¿no?, de los presos políticos, denunciar las violaciones de derechos humanos y exigir justicia para las víctimas. Totalmente. La solidaridad internacional es clave para que los presos políticos venezolanos no caigan en el olvido y para que se haga justicia. Estoy completamente de acuerdo. Pues con esta reflexión sobre la importancia de la solidaridad internacional,
vamos a dar por finalizada nuestra inmersión en el incidente de Ramo Verde. ¿Te gustaría añadir algo más? Sí, me gustaría añadir que este incidente, más allá de la gravedad del propio incidente, nos invita a reflexionar, ¿no?, sobre la fragilidad de la democracia y la importancia de defender los derechos humanos en todo momento, en cualquier lugar del mundo. Una lección que no debemos olvidar. Esperamos que esta inmersión te haya ayudado a comprender mejor la realidad, la compleja realidad de Venezuela, y que te inspire a seguir buscando información, a mostrar tu solidaridad con el pueblo venezolano y, bueno, a defender la justicia y la libertad en el mundo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.